5, y vamos a leer la primera sección, hermano, está hasta el versículo 20. Sin embargo, considero ya por la experiencia ya de estos meses, que no vamos a abordar los 20 versículos. Sin embargo, la idea viene desde el capítulo 4, que es la parte práctica de esta carta, pero hoy vamos a tratar de abordar la mayor cantidad posible, lo que nos dé en el tiempo, de estos 20 versículos. Así que vamos a darles lectura juntos. Yo lo leo y ustedes síganme ahí en su Biblia. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cierra un momentito sus ojos y hagamos una oración juntos. Señor, venimos hoy delante de ti una vez más como tu iglesia a pedir, Señor, que hables a nuestras vidas, que nos edifiques, que nos exhortes, que nos consueles, para que crezcamos en el conocimiento de ti. Si hay algo que tú Señor, nos has motivado, instado a desear, es el conocer y entender quién eres tú. Deseamos conocerte más, deseamos conocerte y entenderte y crecer, Señor, en nuestra vida de santidad y de fe a ti. Queremos vivir para tu gloria, para tu deseo, porque hemos entendido, Señor, que estábamos muertos en delitos y pecados, y que es solo por gracia y solo por la fe que tú nos diste, y solo por el sacrificio de tu Hijo, que hoy podemos estar delante de ti en paz contigo. Porque la ira, Señor, que estaba y permanecía sobre nosotros, fue puesta en los hombros de Jesús, y en la cruz del Calvario, Señor, clavó el acta de decretos que nos era contraria. Y justificados ahora tenemos paz contigo, por medio de sus méritos, por medio de su justicia, por medio, Señor, de que Él pagó por nuestros pecados. Gracias porque hoy estamos en Cristo y hemos recibido toda bendición, aún el poder ser llamados tus hijos. Gracias por eso. Gracias porque nos dejaste el Espíritu Santo, porque nos has dado una nueva vida, porque nos hiciste nacer no de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de tu Espíritu. Nos engendraste por medio de la palabra, soplaste vida y vivimos. Y hoy estamos, Señor, aquí para tu uso y para tu servicio. Ayúdanos a vivir en esta vida como es digno, andar como es digno de ti, como es digno de la profesión de ser tus hijos y de poder reflejar quién eres tú. Por eso ayúdanos a comprenderte y entenderte, a poner nuestra mirada en tu Hijo, que es la imagen tuya, la misma imagen de tu sustancia. Ayúdanos a amarlo, a conocerlo, a entenderlo, a conocer su causa, a conocer su doctrina,
conocer su forma de pensar, su corazón, lo que le movió a venir a salvarnos. Porque en la medida en que lo veamos, Señor, a Él es que podremos imitarte a ti. Porque Él es Dios, y porque tu Padre eres Dios, y porque el Espíritu Santo es Dios, que vive en nosotros. Guíanos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para vivir para tu gloria y tu deseo. Te lo pedimos y lo oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, hermano? Muy bien. Voy a empezar con 5.1. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. La palabra sed es una orden, es sean así, sean de esta manera. ¿Se acuerda que ya desde el capítulo 4 vimos las implicaciones prácticas de todo lo que Pablo ya nos enseñó en los primeros 3 capítulos? Primero nos dijo nuestra posición delante de Dios, que ahora somos sus hijos, que ahora ya no somos extranjeros ni advenedizos, que antes estábamos lejos, pero que ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, que hemos sido sellados con su Espíritu, que Él nos amó con amor eterno y nos predestinó para ser sus hijos, y que por todo eso que viene por medio de la fe y de nuestra unión con Cristo, nosotros ahora podemos vivir una vida agradable al Señor, no para alcanzar salvación, sino por la salvación que ya nos dio. Entonces los primeros 3 capítulos trata de todas las bendiciones y las misericordias de Dios para con nosotros. Y el capítulo 4, 5 y 6, que hemos venido estudiando en las últimas semanas, nos habla de la parte práctica. Y entonces en el capítulo 4, si nosotros vemos la segunda palabra ahorita, que es sed pues, la palabra pues nos obliga a tener que leer de lo que viene hablando Pablo, porque les está diciendo, por lo que ya les dije, ahora sean de esta manera, pues el resultado lógico de lo que les vengo hablando tiene que ser este. Entonces nos obliga a tener que recordar qué es de lo que viene hablando Pablo. Y es muy sencillo, mire el capítulo 4, en el versículo 1, dice Pablo, les ruego que anden como es digno de la vocación con la que fueron llamados. Entonces, ¿cuál es el tema del capítulo 4, 5 y 6? Es cómo debemos andar en esta vida los creyentes, cómo debemos caminar, cómo debemos vivir. Después en el versículo 17, dice, esto pues digo y requiero, 4:17. ¿Qué dice Pablo? Esto digo y requiero en el Señor. Les dije, yo les expliqué hace 15 días, hermano, que esa palabra requiero es una declaración solemne. Estas palabras vienen con todo el peso. Pablo lo que está tratando de trasladar es, esto que yo les estoy requiriendo no es algo que yo les pida como apóstol ni siquiera. Se lo pido en el nombre de Jesús. Jesús me dijo que yo les dijera a ustedes que así tienen que vivir. Es una orden, es un imperativo, no es optativo, no es opción. Es nuestro Señor, dice Pablo, nos está requiriendo a vivir como es digno. Que ya no anden como los gentiles. Y ya explicamos cómo vive, y Pablo empieza a comparar cómo es la vida de un no creyente con la vida de un creyente. Y dice, los no creyentes, ¿cómo vivían? En la vanidad de su mente, ajenos de las cosas de Dios, habían perdido toda sensibilidad en contra del pecado, no pueden ver su condición, viven apartados del Señor. Dice, ustedes ya han sido apartados para el Señor, ya no pueden vivir igual. Entonces, ¿de qué se trata todo el capítulo 4? De la vida práctica del creyente. Y esa es la razón por la que en el 5 continúa esta idea. Dice, sed pues, vamos al capítulo 5, versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. La palabra imitadores viene del griego mimetes. Un mimete era un actor, era alguien que imita a alguien en un teatro. Y Pablo está ocupando esa palabra. Entonces, escuche esto, hermano. Tú y yo, Dios nos requiere que de manera intencional imitemos, copiemos quién es Dios, cómo habla Dios, cómo actúa Dios. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Debemos, y esto es algo intencional. Esto es algo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón todos los días cuando vamos a trabajar, cuando vamos a la escuela, cuando vamos a nuestras actividades, cuando nos relacionamos con las personas. Tienes que saber
que la dirección de Dios es que imites a Dios. ¿Me explico? ¿Cómo piensa Dios? ¿Cómo actúa el Señor? ¿Cómo actúa? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo exhorta? ¿Cómo habla? ¿Cómo se conduce nuestro Señor? Y el ejemplo, hermano, porque tú puedes decir, bueno, pero es que Dios es Dios. Sí, pero Dios mandó a su Hijo en la segunda persona de la Trinidad a ser la misma imagen de Dios. Y entonces, por eso es necesario conocer quién es Jesús para poder imitarlo a Él. Pero esto es algo, hermano, de verdad que sumamente importante que nosotros podamos tenerlo claro en nuestra mente todos los días de nuestra vida. Somos llamados a imitar a Dios. Lean conmigo Mateo 5:48. Jesús habló estas palabras en Mateo 5:48 y les dijo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea que Jesús puso la vara, hermano, hasta el tope. Y dijo, sean perfectos como Dios es perfecto. Y obviamente en esta tierra nunca vamos a alcanzar esa perfección, pero sí debe de ser nuestro anhelo, el ser a la imagen del varón perfecto. ¿Cuál es la voluntad de Dios para habernos apartado para su gloria y para vivir para Él? ¿Cuál es la idea de que Dios haya abierto tus ojos y haya soplado vida en ti? ¿Por qué te salvó el Señor? Para que seas a la imagen de su Hijo, para que seas perfecto como Él es perfecto. ¿Me explico, hermano? Entonces el estándar es la perfección. Y ahora déjeme decirle algo en ese sentido. Hermano, en la tierra no vamos a alcanzar nunca la perfección. Hay un dicho común entre los hombres y dice que nadie es ¿qué? Que nadie es perfecto. Bueno, escucha, para entrar al cielo se requiere perfección. Y esa es la grandeza del Evangelio. Que la perfección no la vamos a alcanzar nosotros, pero en razón de que estamos en Cristo, Cristo la alcanzó por nosotros. Él es el hombre perfecto y nosotros estamos unidos a Él, y esa es la razón por la que nosotros entramos al cielo, por la perfección de Él. ¿Sí me explico, hermano? Lea 2 de Corintios 5:21. Y yo no sé si podamos comprender esto, pero si para entrar al cielo se necesita perfección y nadie es perfecto, el cielo estaría vacío, ¿o no? El único que tiene acceso o tendría acceso es aquel de quien se dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. El único que tendría que estar en el cielo, el único ser humano que tendría que estar en el cielo, ¿quién es? Jesús. Pero la bendición del Evangelio es que por medio de la fe y por gracia, el Señor nos permite unirnos a Él, no como si fuéramos, somos uno en Él. Y por lo tanto nosotros entramos al cielo en Él, estamos sumergidos en Él. El único que va a entrar al cielo es Jesús, pero nosotros vamos dentro de Él. ¿Sí me explico? Entonces, la perfección, hermano, la alcanzamos por medio de Él. Sin embargo, le dije, Corintios 5:21, ¿lo tiene? Lo tiene en pantalla. Dice, al que no conoció pecado, ¿quién es el que no conoció pecado? Por nosotros lo hizo pecado. El Padre lo hizo pecador, porque le cargó nuestra maldad en Él. Y dice, para que nosotros, o sea, ¿para qué hizo eso? Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. En Él. Entonces nosotros somos declarados justos, perfectos, santos, porque estamos en Él, debido a nuestra unión con Cristo. Amén. Bueno, entonces, nosotros estamos unidos a Él de manera posicional, es decir, ya no hay nada que nos pueda apartar de Dios porque estamos en Cristo. Pero ahora nuestro Señor nos está diciendo, ahora vivan como es digno de la vocación con la que fueron llamados. Entonces ahora nosotros podemos, porque hay una nueva naturaleza en nosotros, hay un nuevo impulso, hay un nuevo conocimiento que antes no teníamos, porque ahora ya no estamos en tinieblas, porque ahora ya no estamos muertos, sino que estamos vivos, porque ya no estamos en ignorancia, sino ahora conocemos la verdad, porque ya no somos esclavos, sino que somos libres, ahora podemos vivir diferente a como vivíamos antes. Y ahora nuestra meta, ¿cuál es? Es imitarlo a Él. Y luego, pero mire, regrese conmigo a Efesios.
Dice, imítenlo, imitad a Dios ¿como qué? Como hijos amados. O sea, ¿quiénes son los mejores imitadores de sus padres? Los hijos, ¿no? ¿Ha visto usted a sus hijos imitarle a usted? Los hijos, hermano, tendemos por naturaleza a imitar a nuestros padres. ¿Sabe qué hace mi hijo el más pequeño? Se pone mis zapatos. Y ahí lo hacen, ¿verdad? Los chiquitos se ponen los zapatos y dice, oh, yo soy papá. Y va y se sienta en donde yo me siento regularmente en la mesa, ¿no? De repente se pone mis lentes. ¿Qué hace? Me está tratando de imitar. O sea, él ve mis gestos y los trata de hacer. Él ve lo que yo hago y lo trata de hacer. Entonces lo que está diciendo Dios es, por cuanto tú eres hijo de Dios y tienes la posibilidad de tener contacto con el Señor, conócelo de tal manera que puedas imitarlo. Y ahora, la idea de Pablo, hermano, es más que simples reglas. No es, ahora Dios es así, 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 y entonces tú tienes que ir como un robot a hacer eso. Eso es legalismo. Quiero darme a entender con esto, hermano. Imitar a Dios es algo orgánico, es algo que sale natural en la medida en que conoces a esa persona. ¿Por qué nuestros hijos hacen nuestras muecas? ¿Por qué incluso a veces hasta el tono de voz? ¿Le ha pasado que habla algún número telefónico de algún familiar y contesta el hijo? Y le dices, hola, ¿cómo estás, hermana? No, soy yo, tía. O sea, es el sobrino o la sobrina. ¿Le ha pasado confundir la voz de un familiar con su hijo? Hermano, a veces hasta el tono. Por decir, mi abuelita tiene un tono muy chillón de su voz. Y de repente yo le hablo a mi mamá y habla igualito de feo que mi abuelita. Ay, que me perdone. Ay, que me perdone mi abuelita y mi mamá. Nada, no es cierto. Pero de repente hacen un tono, hermano, muy chistoso, pues, que a veces hacemos burla, por eso lo puedo decir. O sea, nos reímos de eso. Y mi mamá habla igual a mi abuelita de repente. ¿Por qué? Porque mi mamá, de tanto estar con ella, imita hasta el tono de voz, pero ¿a poco lo hace así por regla? ¿Ella quiere hacerlo así? No, es que le sale natural. ¿Por qué? Por el tiempo que está con ella. Hermano, nuestros hijos crecen y regularmente reflejan, hasta hay dichos en el mundo, ¿no? Hijo de tigre, dicen, pintito. ¿Verdad? Y se lo saben, hermano, pero a ver, Corintios 5, ¿qué dice? Nada. ¿Me explico, hermano? Entonces, el punto es que nosotros somos hijos de Dios y en la medida en que estamos con Él en la oración y en la palabra, podemos llegar a imitarle de una manera orgánica, de una manera natural. No es algo que nosotros tengamos que hacer como reglas, de que tengo que seguir 10 reglas de cosas que sí tengo que hacer como hijo de Dios y 10 cosas que no tengo que hacer. No es así, hermano, eso es legalismo. Cuando no lo haces por convicción, cuando no lo haces porque algo se está transformando dentro de ti, sino que lo haces por cumplir reglas. Por decir, las religiones, eso es lo que hacen. Están podridos por dentro, están muertos por dentro, pero no comen esto en cierta fecha porque creen que son más santos. No hacen estas cosas, hacen estas otras, cumplen reglas nada más. ¿Qué hacían los fariseos, hermano? Decían que se lavaban las manos, se ponían filacterias en el brazo, hacían largas oraciones, se vestían con cierta rudimentaria, se hacían ciertas cosas que creían que con eso agradaban más a Dios, pero cuando Jesús vino les dijo, es que ustedes lavan lo de afuera, o sea, lo hacen por religión, pero no lo hacen por convicción, porque realmente están siendo como su Padre que está en el cielo. Entonces la idea de ser como nuestro Padre es partiendo de que somos sus hijos, y de que si somos hijos, tenemos acceso confiadamente al altar ¿de qué? De su gracia. Podemos entrar en confianza con Él todos los días de nuestra vida. La Biblia dice, cuando entres a orar, cierra la puerta de tu cuarto, donde nadie ve. No lo hagas en público, hazlo cuando nadie ve. Cierra ahí la puerta y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Eso dice, ¿no? La Escritura, hermano. Entonces, ¿qué es? Entra en comunión con tu Padre porque ahora eres hijo de Dios. Y en la medida en que lo conoces, puedes imitarlo. Somos llamados a ser
imitadores de Dios, pero de manera natural, de manera en la que la comunión y la intimidad con Él nos lleve a actuar como Él actúa. Por eso, cuando una persona no actúa de acuerdo a su padre, entonces está imitando a otro, está evidenciando que tiene otra paternidad. La de Juan 8:44. ¿Se acuerda qué dice Juan 8:44? Jesús les dijo, vosotros sois de su padre el diablo, y los que quieren hacer, los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio. No hay verdad en él, o sea que hablan mentira. Y es de lo que hablamos hace 8 días. Desecha la mentira y abraza la verdad. ¿Me explico, hermano? Entonces es cuando una persona está teniendo una conducta que no es típica de un hijo de Dios porque no se parece a Dios, está siendo evidente que su vida la gobierna Satanás, no Dios. Y solamente hay 2 paternidades, hermano. La que obtenemos de nacimiento, que es de Satanás, es decir, nosotros nacemos en pecado, y eso se llama pecado original, ¿no? Nacemos apartados de Dios, nacemos muertos en delitos y pecados. Por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, Efesios 2. ¿Sí, hermano? Pero era necesario volver a nacer, obtener una nueva paternidad, ya no de voluntad de carne, ni de varón, ni de sangre, sino de ¿quién? Sino de Dios. Dios engendró en nosotros una nueva naturaleza, y con esa nueva naturaleza ahora yo debo parecerme a mi Padre que está en los cielos y ser santo como Él es santo. Amén. Bueno, ahora versículo 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Versículo 2. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Andad es otro verbo, hermano, que es un imperativo continuo, se llama. Es decir, que nosotros debemos caminar. ¿Qué es andar? Es como que te subes a algo y andas en él, ¿no? Cuando una persona se queda, voy a hablarlo en buen mexicano, cuando una persona se queda sin carro, ¿qué le preguntas, no? Le hablas, oye, ¿y en qué andas? ¿Y qué te dice? Pues en mis dos patas. ¿Sí ha oído eso? ¿Qué está diciendo? ¿En qué andas? No traigo carro, o sea, ahora ando caminando, ando a pie. Pero cuando, le digo, siempre en buen mexicano, porque es para nosotros, ¿verdad, hermanos? Cuando alguien trae un carro como el de mi cuñado, ¿qué le dices? Andas descalzo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque trae un carrazo. Entonces dices, anda en un buen carro. Es, órale, ¿en qué anda? ¿Sí me explico? Andar es como que te subes en algo y así vives, en eso andas, en eso te mueves, en esa vida te conduces, es la forma de vivir. Entonces el andar es cómo vives. Y lo que está diciendo Pablo es, anden en amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor, porque Dios no es que Él tenga, sino que Él es. Entonces la característica distintiva de un creyente, de un nacido de nuevo, de un regenerado, de una persona que ha sido regenerada por el Espíritu, ¿cuál es? Que su forma de conducirse va a ser en amor. ¿Me explico, hermano? ¿Cómo va a vivir? En amor. Ahora, dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y esto es importante, porque lo que está poniendo es el estándar. Ese cómo, ¿qué te está diciendo? Es, andas en amor de esta forma, como Cristo. Entonces, ¿cómo debemos andar? En amor. Pero nos dice cómo, cuál es el estándar. Así como Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, nos amó y se entregó a sí mismo. O sea, que la forma en la que tú deberías conducirte, o deberíamos nosotros todos los días, voy a cambiar la palabra, debemos conducirnos todos los días, es teniendo en mente cómo es que Cristo nos amó. Y así como Él me amó, yo debo amar y andar y vivir. Y déjame decirte algo, hermano, Cristo te amó a pesar de lo que eras. Cristo te amó no por bueno, te amó estando muerto, te amó siendo malo, te amó siendo mala, no te amó siendo buena, porque la Biblia dice en Romanos que no hay uno bueno.
No te amó no te amó por justo, no te amó por justa, te amó siendo injusto, te amó siendo malo. En esto consiste el amor de Dios, en que aún estando muertos, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Hermano, ¿se recuerda el libro de Oseas? En el libro de Oseas, escuche esto, hermano. Dios le dice a Oseas, ve y cásate con esa mujer prostituta. Pero tienes que saber, Oseas, que ella no te ama y que no te va a amar. Pero ve y cásate con ella y ámala. Y Oseas se queda, cásate con ella. Y viene Oseas y se casa con ella. Y él sabía que ella no era recíproca con él, que ella no lo amaba a él. Él lo sabía. Y sabía que lo engañaba y que tenía diversos amantes. ¿Lo sabía Oseas o no? ¿Ha leído Oseas, hermano? Y dice que después ella vino y llegó después de 2 meses de no tener intimidad con él y le dijo, estoy embarazada. Y Oseas, ¿se imagina el corazón de Oseas? Pero la orden de Dios es ámala. Pero ella tiene un hijo que no es de él. Su corazón se ha de ver estrujado, hermano. Si solo de leerlo, solo de explicarlo, estruja el corazón. Imagínese qué sintió Oseas. Y luego dice que ella tuvo otro hijo que tampoco era de él. Y se estrujó su corazón. Y luego dice que Oseas, ella se iba días y estaba con sus amantes. Y Oseas sabía. Y él pensaba, es que la van a dejar ahí maltrecha, nadie le da alimento, nadie le da comida, sustento. Y entonces él compraba bolsas, hermano, de comida y se las llevaba y se las ponía afuera de la habitación en donde estaba con sus amantes. Y tocaba la puerta y se iba Oseas. Y ella se asomaba y decía, mi amante con el que estuve ayer me trajo esta comida. Y no sabía que era Oseas el que estaba sosteniendo a esa mujer. ¿Sí ve todo este cuadro, hermano, del libro de Oseas? Y después dice que esos amantes la llevaron a la ruina y a la esclavitud y la vendieron a un mercado de esclavos. Y estaba ahí después de haber abusado de ella durante toda su vida, la vendieron. Y Dios le dice a Oseas, ahora ve y cómprala. Ahora paga un precio todavía. Libérala, llévala al desierto y ámala en el desierto. Hermano, todo ese libro nos habla de lo que Dios siente de nosotros. Él nos amó, nosotros somos Gomer y Él es Oseas. Nosotros somos los infieles, los que no queríamos nada con Dios, los que no estábamos buscando a Dios, los que, hermano, somos necios y decimos que alguien más es nuestra satisfacción y nuestra felicidad y no Él. Somos nosotros. Y Él insistiendo en amarnos y pagando el precio de su vida con su sangre para liberarnos. Y nos lleva al desierto y nos ama de manera incondicional. Lo que Pablo está diciendo acá es, así tienes que amar tú, porque así te amó Él. Entonces debes vivir perdonando, perdona. Debes vivir amando, ama. ¿Cuántas veces, preguntó Pedro, decíamos en la mañana? ¿7? No, hasta 70 veces 7. ¿Sí me explico, hermano? Lo que Pablo está hablando acá es, anden en amor como Cristo nos amó. Y de esa manera es que Cristo nos amó, de manera incondicional. Entonces, ¿cómo debemos conducirnos nosotros con todas las personas que nos rodean? De esa forma, de manera incondicional. Pero solo podemos amar así, perdonar así, reaccionar así, imitarlo así, copiarlo así, en la medida que entendemos lo que Cristo hizo por nosotros. En la medida que entendemos cómo Él nos amó primero a nosotros. ¿Me va siguiendo, hermano? Amén. Y ahora dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora, cuando Jesús hizo todas estas cosas, las hizo sin pedirnos nada a nosotros, pero para cumplir con el Padre y ofrendarle olor fragante delante de Él. Es decir,
cuando nosotros perdonamos, cuando nosotros continuamos amando a pesar de que nos ofenden, cuando nosotros, hermano, continuamos imitando a nuestro Padre, no lo hacemos porque la persona se lo merezca, muchas veces no lo merece. Y muchas veces tenemos razones de odiarlo o de odiarla. Pero nosotros lo hacemos para ofrendarle al Señor, lo hacemos por Él, porque lo amamos a Él, porque lo imitamos a Él. ¿Sí me explico, hermano? Nosotros debemos ofrendar nuestra vida como un olor fragante delante de Dios, sacrificio vivo, santo, agradable, perfecto al Señor. Nosotros ya no presentamos sacrificios de animales, pero ahora nosotros presentamos nuestra vida, es decir, nosotros desearíamos hacer ciertas cosas, pero dejamos de hacerla para ofrecer nuestra vida en un olor fragante al Señor, porque Él es digno por todo lo que hizo por nosotros. Pero todo esto opera, vuelvo y repito, hermano, en la medida en que nosotros entendemos lo que Él hizo por nosotros. ¿Sí vamos bien? Si nosotros no conocemos el Evangelio o no entendemos el Evangelio, esto nunca va a funcionar. Podrás hacer muchas cosas, pero todo será legalismo, todo serán reglas y estarás cumpliendo solo para quedar bien con alguien o para que te acepten en algún lugar, pero no lo estarás haciendo por convicción, porque hay algo que está generando en ti esa nueva naturaleza que viene de conocerlo a Él y de estar en intimidad y comunión con Él. ¿Me explico? Bueno, ¿sí vamos bien? Ahora escuche, ahora va a ser un contraste, Pablo, y va a decir, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. ¿Qué es fornicación? Es toda relación sexual fuera del matrimonio. Dice, ni siquiera, no dice no lo practiquen, dice ni siquiera se nombre entre ustedes. Toda avaricia o inmundicia y toda avaricia, ni aún se nombre entre nosotros. O sea, no es solamente no lo hagas, es ni siquiera debe de caber en su conversación el que puedan pensar en algo así. ¿Por qué? Pero dice, como conviene a santos. ¿Qué es esto? Es como conviene, es como es congruente con santos. La palabra santo significa apartado, consagrado. A ti y a mí nos apartaron del mundo, nos consagró para Él, nos apartó, nos separó del mundo, de las tinieblas, para vivir en luz. Entonces, no es congruente, hermano, escuche esto, no es congruente que una persona que ha sido apartada para Dios siga teniendo conductas del mundo. No es congruente. Por eso dice, ni siquiera pronuncien esas palabras entre ustedes, porque no es congruente. Mire el versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Entonces, escuche estos dos versículos. Este es el contraste. ¿Qué es lo que no sería congruente con un hijo de Dios? La fornicación, la inmundicia, la avaricia, las palabras deshonestas. ¿Qué es palabras deshonestas? Mentiras. Que hables una cosa y que no sea honesto lo que tú estás diciendo. Decíamos hace 8 días que a veces decimos, es que, es una mentirita pequeñita y una mentirita piadosa. No, hermano, no puede haber en tu boca mentira, porque el padre de mentira es Satanás y tu padre actual es Dios y Él es la verdad. ¿Sí? Entonces no puede haber palabras deshonestas, necedades, truhanerías. Dice, sino antes bien acciones de gracias. Y esto es hermoso, hermano, porque Pablo lo que está dando es el antídoto para poder dejar de hacer aquellas cosas que no convienen. Présteme atención en esto, hermano, unos minutos. En la medida en que tú eres agradecido bíblicamente con lo que Dios te ha dado, te aleja del pecado y de la tentación. Pensemos en la fornicación, que es las relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Por qué una persona podría estar pensando, siendo tentado por la fornicación? Porque no está agradecido con lo que tiene, porque no está agradecido con su mujer. Porque si tú empiezas a pensar bíblicamente y empiezas a entender que el que haya esposa, haya ¿qué? Haya el bien de Jehová. Hermano,
Ese es el punto, que en la medida que tú conoces a Dios empiezas a entender los conceptos que Dios habla. Y la Biblia dice, escúchenme hermanos varones, que el que haya esposa, haya el bien de Jehová. Que el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Sí me explico? Entonces cuando tú empiezas a ver, hermano, lo que Dios te ha dado en tu mujer, y empiezas a dar gracias porque no merecías tener mujer, y Dios te dio una mujer, y gloria a Dios si te dio una mujer creyente, que te ama, que te respeta, que busca tu bien, que no es una gotera continua, porque es creyente. A menos que no sea creyente, hermano, va a ser una gotera continua, va a ser un dolor de cabeza, y aún así tienes que amarla, si ella consiente en vivir contigo. Porque la Biblia dice que a esa persona que no es creyente, tienes que estar con ella, amarla si consiente en vivir contigo. Claro que cada caso en particular hay que analizarlo a la luz de la Escritura. ¿Me explico, hermano? Pero si ella no es creyente, porque ella dice, yo no creo, no quiero nada con tu Dios, se dice no creyente, pero dice que quiere estar contigo, entonces dice, tienes que estar con ella y ámala, y con el evangelio gánala para el Señor, porque en una de esas, dice la Escritura, Dios la puede mover, Dios la puede convencer, Dios la puede guiar al arrepentimiento, y puede salir del lazo del que está atada. ¿Me explico, hermano? Etcétera. Ese no es el tema, pero el punto es, en la medida en que tú entiendes lo que Dios bíblicamente te ha dado en tu mujer o en tu esposo, en un esposo bíblico, hermano, esa gratitud, cuando tú empiezas a pensar bíblicamente, esa gratitud te va a alejar de la fornicación. Pensemos en la avaricia. ¿Por qué dice la avaricia? ¿Qué es la avaricia? Querer tener más. Cuando tú empiezas a ser agradecido con lo que tienes, cuando tú empiezas a decir, Señor, es que tengo más de lo que merezco, porque pones en perspectiva qué merezco y qué me has dado. Y te vas a dar cuenta, hermano, si realmente empiezas a comprender la bendición de Dios que ha derramado sobre nosotros, que no merecíamos ni siquiera la vida. Escucha lo que te digo, hermano. Tú y yo no merecemos ni vivir. ¿Le suena exagerado? Lea Génesis 3. El día que comas de ese árbol, ¿qué? Se acabó. ¿Por qué? Porque yo te creé con un propósito, que reflejes quién soy yo. El día que dejes de reflejar quién soy yo, se acabó, porque ya no tienes propósito para existir. El día que peques, morirás. Hermano, y tú y yo pecamos todos los días. Y vivimos para nuestra gloria y no para la de Él. ¿Y sabes qué mereceríamos? Que Dios nos hiciera así. Se acabó, crear a otros y continuara con alguien más. Pero Dios es misericordioso. Y Dios nos ama. Y Dios le hizo así a su Hijo para no hacértelo a ti. Y te amó. A Él, a su Hijo, lo clavó en una cruz. A su Hijo lo desangró en una cruz por amor a ti, para que tú pudieras vivir. ¿Sí me explico, hermano? Entonces no mereceríamos ni vivir, pero vives, respiras y tienes 2 ojos. Y hay gente que no tiene. Y tienes 2 manos. Y tienes piernas. Y tienes... Cuando tú empiezas a ser agradecido con lo que tienes, hermano, eso te aleja de la avaricia. Cuando tú dices, wow, y tengo un techo, y tengo comida caliente, y tengo una familia, y tengo mis hijos, y están con salud. Toda buena dádiva y don perfecto proceden ¿de quién? De Dios. Cuando tú empiezas a ser más agradecido, eso te aleja, es el antídoto que Pablo está dando a la avaricia, la gratitud, la acción de gracias. En la medida en que somos agradecidos, dejaremos, hermano, de pecar. Pero ¿quién es el que vive todo el tiempo quejándose? El que no es agradecido. El que no agradece la salud, no agradece la vida, no agradece su matrimonio, no agradece sus hijos, no agradece nada. Todo es pesadumbre, todo es quejumbroso, todo el tiempo está mal, todos están mal, todo. Hermano, dejemos de ser quejosos o quejumbrosos
y seamos agradecidos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Escuche nuevamente el versículo 4. Dice, contra estas palabras deshonestas, necedades, truanerías, no conviene, sino antes, ¿qué? Acciones de gracias. Entonces el antídoto en contra de todas esas cosas que Pablo acaba de mencionar, solo enumerar, no son exhaustivas, pero esas cosas que él está mencionando, que son del reino de las tinieblas, que no convienen a los santos porque no es congruente con una nueva naturaleza, se puede combatir con acción de gracias. Amén. Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esto viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Escúcheme bien en este versículo, aunque nos quedemos ahí, hermano. No sé si pueda todavía seguir dos más, pero escúcheme. Dice, no, nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuáles son esas palabras vanas de esa gente que engaña? Es cuando muchas personas que se dicen predicar la Escritura no hablan la verdad de la Escritura, sino que le dicen a la gente que está bien cuando no lo está. Que hablan cualquier cosa excepto en contra del pecado, excepto llevarlos a los pies de Cristo, excepto de hacerles reconocer su condición delante de Dios, excepto de darles la respuesta de Cristo y a este crucificado. Y eso Satanás ha metido a la iglesia, personas disfrazadas de ovejas que hablan, hermano, cosas vanas, que hablan de todo excepto de lo único que puede traer transformación a la vida de la gente, y es reconocer su condición delante de un Dios santo, y reconocer que solo hay justicia en Cristo, y reconocer que un día compareceremos a juicio delante de ese Dios justo. Eso y la comprensión de ese mensaje que consiste en el Hijo de Dios, que fue anunciado por los profetas en las Escrituras y que toda la Biblia habla de él, hermano, lo único que puede traer es engaño a la gente. Y te lo voy a decir así directo. El peor engaño de muchas iglesias y de muchos pastores es hacerle creer a la gente que es salva cuando no lo es. ¿Por qué? Por hablarles palabras vanas. Porque yo te aseguro, hermano, sin temor a equivocarme, por la palabra de Dios, que si vamos y nos metemos a 100 iglesias, es más, deje de las iglesias, yo le puedo decir que aquí mismo puede haber gente que crea que es salvo porque alguien le dijo que sintió cositas o porque alguien le invitó a pasar al frente. Eso no está en la Biblia, hermano. Bíblicamente hay una manera de poder nosotros analizarnos a la luz de la Escritura, y la Biblia nos exhorta a hacerlo continuamente. Pablo le dijo a los corintios que estaban viviendo embriagándose, que estaban durmiendo con la esposa de su padre, que tenían inmoralidades sexuales, que tenían vidas desordenadas, que se embriagaban con la Santa Cena. A esos les dijo, examínense si realmente están en la fe. ¿Qué les dijo Pablo? Es posible que no sean salvos. ¿Sí me explico, hermano? Pero te voy a decir algo, cuando la gente habla y predica la verdad de la palabra dice que es como martillo, que quebranta, que es como fuego, que quema. La palabra de Dios, hermano, siempre nos va a confrontar con nuestro pecado, pero por una razón, porque no quiere que te pierdas. Pero las palabras deshonestas que hablan muchas personas les hacen creer a la gente que son salvos cuando no lo son. Mire el versículo 7, para hablar de ese punto. Dice, no sean pues partícipes con ellos. O sea, no escuches las palabras vanas, escucha la palabra de Dios, la que te confronta, la que te guía al arrepentimiento, la que te guía al cambio. Esa es la palabra de Dios. Porque dice Jeremías, ¿qué tiene que ver el trigo con la paja? No te dejes guiar por los sueños de la gente, por las profecías de la gente que no están basadas en la Escritura, que no es la palabra de Dios, por los sueños y visiones, por las nuevas revelaciones. Hermano, eso no es lo que te confronta, sino te confronta con tu forma y estilo de vida para vivir para la gloria de Dios. No es la palabra de Dios, aunque te digan que eres salvo. ¿Y sabe qué es lo peor? Que esos lugares se llenan, porque a la gente le gusta escuchar que ya eres salvo y que ya no importa y que estás bien, que Dios inició un proceso en tu vida y que ese proceso ahí estás,
Sí, pero tienes 20 años en ese proceso. No, estás muy equivocado. Claro que Dios empezó una obra y que la va a terminar, pero esa obra tiene un fruto, tiene una evidencia. Y si no hay esa evidencia, la iglesia tiene que ayudarle, los líderes, los pastores tienen que ayudarle a esa persona a darse cuenta que no está viendo un fruto en su vida. Y eso no lo digo yo, hermano, lo dice la Escritura. Siga conmigo en el 8, dice, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como ¿qué? Como hijos de luz, porque el fruto, entonces sí hay un fruto de los hijos de luz. ¿Cuál es el fruto? El fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Entonces, si una persona se dice creyente, pero no hay este fruto, y este solo no es exhaustivo otra vez, o sea, no está diciendo todo el fruto, solo está enunciando alguna evidencia del fruto. Pero en la Biblia hay muchas formas, hermano, y voy a llegar hasta ahí. Sí, hasta el 9 me voy a quedar, pero escuche. Porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz. Porque el fruto, entonces, ¿quién es realmente un hijo de Dios y una persona salva? La que tiene un fruto evidente, un fruto de que antes estaba en tinieblas, pero ahora es luz y ahora se comporta como un hijo de luz. No sigue viviendo igual. ¿Sí me explico, hermano? Pero hay personas que les hablan bonito. ¿Por qué? Porque Satanás detrás de estas personas diciéndoles que ellos están bien o que ellas están bien, cuando en realidad no es así. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Mire, vamos a Juan, la primera carta de Juan, y déjeme pasar un test de 4 preguntas, así nada más rapidito y yo te invito, hermano, de verdad, velo de esta manera. Juan, en la primera carta de Juan, le escribe a personas creyentes y les hace un examen con la finalidad de que la gente se examine. Y escuche esto, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído, estoy en primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. ¿Sí, hermano? Este es el mensaje que hemos oído de Él, de Cristo. Y anunciamos que Dios es ¿qué? Luz, es el tema que estamos viendo allá. Ahora son hijos de luz, ¿no? Dice, este es el mensaje que hemos oído, que Dios es luz y que no hay tinieblas en Él. Si decimos, este es el primer test, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué? Mentimos. Y no practicamos, ¿qué? La verdad. ¿Ve qué sencillo está? Entonces si tú dices, yo me identifico como cristiano, soy creyente, soy un hijo o una hija de Dios, ok, pero tu estilo de vida dice lo contrario, o sea, tienes palabras deshonestas, ira, griterías, maledicencias, truanerías, fornicaciones. Por eso le dije, la lista es solo enunciativa, ¿no? Pero tienes las conductas típicas de la envidia, de los resentimientos, no hay perdón, hay necedad, hay soberbia, hay orgullo, porque nadie te puede decir nada. ¿Sí me explico? Si hay orgullo, hay arrogancia, ¿qué estás evidenciando, hermano? ¿Que eres una persona en luz? No. Mira el 6 otra vez. Si dices o decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. O sea, no estamos en comunión con Él, o sea, no somos hijos de Dios, o sea, no eres salvo. Versículo 8. Escuche esto. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Ha conocido gente así, hermano? Gente que cree que ella no está mal, que él no está mal, que cree que no ha pecado, porque cree tener una vida muy moral. Y claro, probablemente sea moral en su propio entendimiento,
probablemente sea muy ético, tenga unas reglas de conducta y moralidad en su hogar bien arraigadas. Pero si esa persona no reconoce que hay pecado en él o en ella, ¿qué? Se está engañando. ¿Y sabe qué es triste? Que se engaña a ella misma. Porque mira, dice esa persona, pues dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Capítulo 2, versículo 4. El que dice, otra vez, yo le conozco. ¿A quién? A Dios, ¿no? Dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad, ¿qué? No está en él. ¿Ya me va siguiendo, hermano? ¿Qué hacen las personas que hablan falsedades? A todas estas personas les mantienen engañadas, haciéndole creer que porque hace 10 años tú levantaste tu mano y sentiste cositas y dijiste, Señor, te abro la puerta de mi corazón, entra, y lloraste, ya por eso ya eres salvo. Eso no existe en la Biblia, hermano, no existe. Dígame en dónde de toda la Biblia existe una oración del pecador. No existe. La Biblia enseña, arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesús para que hallen misericordia. Porque ahora regrese conmigo al capítulo 1 de Juan, nada más para no dejar como la mala noticia, porque dice, versículo 6, ya dijimos, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, o sea, si hay una evidencia, como el que está en luz, tenemos, escuche esto, ¿qué dice ahí? Comunión, ¿quién con quién? ¿Entre quiénes? Entre nosotros, hermano. Si tenemos comunión con los creyentes, si somos personas que estamos buscando la unidad con los hijos de Dios. Por eso, gloria a Dios por este día, hermano. Porque hoy iniciamos este deseo mutuo que Dios está poniendo en nosotros de vernos como iglesia, de procurarnos los unos a los otros, de amarnos los unos a los otros, de conocernos. Y qué bueno que viniste, y espero que te quedes a la convivencia que vamos a tener. Están todos cordialmente invitados, hermano. ¿Sí me explico? Entonces dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué? Nos limpia de todo pecado. Ah, gloria a Dios. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que dan esa evidencia, los que buscan la comunión con los demás para ayudarnos mutuamente, y la sangre de Cristo, ¿qué? Les ha perdonado. Dice, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, o sea, tú crees que estás bien, te engañas a ti mismo. Dice, y la verdad no está en ti. Pero si confiesas tus pecados, es que siempre hay una respuesta en Él, hermano. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¡Wow! O sea, si tú crees que estás bien, te engañas a ti y estás diciendo que Dios es mentiroso, porque Dios dice que no hay uno bueno. Pero tú crees que sí. ¡Wow! Dice, y su palabra no está en nosotros. ¿Sí ve el contraste bien sencillo? Capítulo 2, versículo 4, dijimos, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, léalo conmigo, debe andar como ¿quién? ¿Qué es eso? Es imítalo a Él. ¿Se da cuenta cómo Pablo y Juan son congruentes en lo que enseñan? La palabra tiene una congruencia, hermano, porque es la palabra de Dios. Los hijos de Dios debemos andar en luz y hay una evidencia. Y hermano, si por alguna razón
tienes aún duda, porque el fruto del Espíritu no se está cultivando en ti, hoy es el día, arrepiéntete. Aunque digas que eres creyente, pero tu vida dice lo contrario, hoy es el día, arrepiéntete y ven a Cristo, porque hay perdón, porque hay misericordia, porque Dios no te está diciendo para acusarte, eso lo hace el diablo, te lo está diciendo para salvarte, para decirte, por eso di la vida de mi hijo, porque tú no eres bueno, porque tú necesitas que te limpien, porque tú necesitas perdón, necesitas misericordia, necesitas una novedad de vida en ti, necesitas una nueva forma de pensar, necesitas una nueva forma de reaccionar, necesitas una nueva forma de sentir, necesitas una nueva vida en ti. Y la oferta del Señor es: ven en arrepentimiento y fe, y hay perdón, hay misericordia, hay gracia, porque esa es la razón por la que Dios envió a su Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Y amén. Ponte en pie, hermano. Hemos terminado por esta mañana. Entonces nos quedamos en Efesios capítulo 5, versículo 9. Amén. El mensaje de hoy, hermano, es: andemos como hijos de luz. Amén. Así que esta semana repasa esos versículos y andemos como hijos de luz. Cierra tus ojitos y oremos juntos. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, por redarguir nuestro corazón, por corregirnos, por instruirnos, por exhortarnos. Porque, Señor, tu palabra es viva y eficaz. Porque tu palabra es como un martillo que golpea, Señor, nuestro ego, que golpea, Señor, nuestra carne, que golpea, Señor, nuestra idolatría. Y te damos gracias porque tú lo haces por amor a nosotros. Porque quebrantas, porque consumes para dar vida eterna, para dar salvación. No nos permitas más ser engañados por nosotros mismos o por lo que nos hayan enseñado. Permítenos, a la luz de lo que leemos y entendemos de ti, saber que hay una forma, Señor, de darnos cuenta si hemos nacido de nuevo. Y es el fruto que cultiva tu espíritu. Tu palabra dice que el espíritu es el que nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos tus hijos. Pero muchos años creímos que eso era algo místico, como una vocecita que venía y nos decía: no, tú no te preocupes, tú eres hijo de Dios. Señor, hoy entendemos por tu palabra que no es así. La forma en que el Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos tus hijos es por el fruto que cultiva tu espíritu en nuestra vida. Ayúdanos a tener la seguridad de nuestra salvación por el fruto que tú provocas, por el fruto que tú has cultivado en nosotros en los últimos años. Ayúdanos a darnos cuenta, Señor, de que somos tus hijos, porque ya no somos igual a lo que éramos hace un año, hace 2, hace 3. Porque verdaderamente tú has provocado un nuevo nacimiento en nosotros. Muchos de nosotros tal vez no sepamos ni el día en que eso ocurrió, pero sabemos una cosa, que fuimos expuestos a tu palabra, al evangelio de nuestra salvación, y tú nos diste vida cuando estábamos muertos. Y nos diste el don de la fe para poder arrepentirnos y venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y oro, Señor, porque nos permitas levantar una iglesia de personas, Señor, salvas, que nos guíes para ayudar a los que no pudieran serlo, por amor a tu nombre. Ayúdanos, Señor, a tener tu carácter y a imitarte a ti, a poder verte a ti, a poder tener tal comunión contigo que podamos parecernos a ti, a pasar tanto tiempo en la lectura seria de tu palabra, en la meditación de tu palabra, que empecemos a guardarla de una forma orgánica, de una manera en la que naturalmente te imitemos, por una convicción de que tú eres luz y nos has trasladado de las tinieblas a la luz.
Ayúdanos esta semana y ayúdanos toda nuestra vida para vivir para tu gloria y para tu deseo. Oramos, Señor, todas estas cosas como familias en Cristo, como hermanos en Cristo, como iglesia en Cristo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. 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 Pues hoy les